Muy buenas tardes, ingeniero. Tenga el saludo del alumno Elías Machataipe de la filial de Huancayo. Hoy me tocó exponer el capítulo 2, reconocimientos, el 2.4, reconocimientos de deslizamiento. Para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva. Nos dice puntos de reconocimiento. El reconocimiento de deslizamiento se realiza para esclarecer las características de las áreas de deslizamiento y para obtener la información requerida para emprender trabajos de protección razonables y económicos. Se analizan los siguientes puntos, tenemos algunos puntos. Determinar el rango de actividad de deslizamiento. Tenemos que determinar el rango de desde dónde a dónde está el deslizamiento. Predecir el grado de peligro de las actividades de deslizamiento. Determinar y predecir la dirección y velocidad de la actividad del deslizamiento y la presencia o ausencia de planos de deslizamiento. Tenemos que buscar algunos planos que habrán tenido, o si no debemos hacerlo. 4. Localizar montañas deslizantes. Debemos buscar qué montañas están en peligro de deslizarse. O el 5. Determinar la relación entre actividades de deslizamiento y sus causas. 6. Revisar la localización de la instalación de instrumentos de observación. Y 7. Establecer planes para trabajos de protección. Tenemos también el 3 que nos dice: generalmente se ejecutan los siguientes levantamientos en áreas de deslizamiento en base a los puntos listados anteriormente. Tenemos la A, colección, examen de información sobre antiguos deslizamientos en el área y en áreas vecinas. Tenemos la B, estudio de mapas topográficos y fotografías aéreas. La C, reconocimientos de campo. Tenemos que hacer algunos reconocimientos de campo. Tenemos que caminar, como se dice, en el área. Estudios geológicos y de suelos. Tenemos que hacer estudios geológicos. Reconocimiento del nivel freático. Si es que existe, tenemos que revisar o analizar el nivel freático. Estudio de mediciones. En la 4 tenemos... disculpe. En la 4 tenemos que también tenemos reconocimientos geológicos y de suelos. En muchos casos las masas con grava en el basamento se mueven a lo largo de las superficies deslizantes durante los deslizamientos. Los deslizamientos de basamento están afectados por la formación geológica, tanto como fracturas, fallas o plegamentos. Como se ha descrito, los deslizamientos tienen características tectónicas especiales. El propósito de los reconocimientos geológicos y de suelos es determinar el grado de intemperismo, rumbo y buzamiento de los estratos y las propiedades de grietas y junturas. Además, la forma y tamaño de grave y las condiciones de la matriz se evalúan para los sedimentos tipo cono de talus. Luego se examinan las propiedades geológicas de las masas de deslizamiento, las características mecánicas de suelo, de masas en superficies de deslizamiento y las características de las superficies deslizantes que realmente se ejecutan haciendo perforaciones. También tenemos reconocimientos del agua freáticos. Acá vamos a hacer el reconocimiento de las aguas del subsuelo. También es muy conocido que los deslizamientos se ocurren durante los periodos de lluvia y deshielo. Acá en nuestra zona tenemos épocas donde empiezan a llover y acá hay mucha presencia de agua freática. Y también del movimiento gracias al agua freática se puede como decir, se puede hacer un deslizamiento, ¿no? O se hace el movimiento del deslizamiento. También los reconocimientos del agua freática en el área de deslizamiento son muy importantes porque debido a las características y el mecanismo de generación de los deslizamientos es necesario examinar presencias de una correlación entre el nivel freático y los deslizamientos y la correlación entre los datos históricos y el nivel freático. Tenemos que hacer un estudio de casi 50 días. Tenemos también reconocimientos por medición. Acá tenemos el reconocimiento. Se realiza con instrumentos de medición para determinar en detalle la escala, la dirección de movimiento y el mecanismo de generación de deslizamientos.
cuando cualquier signo de movimiento tal como escarpas o grietas son encontradas, o cuando existe cualquier peligro de ocurrencia de deslizamiento en el futuro. Acá tenemos otro tipo de reconocimiento que es por la medición. O sea, ahí ya necesitamos ya instrumentos o mecanismos para reconocer. Acá tenemos medición por movimiento del terreno. En esta medición se determinan las fluctuaciones en inclinación y expansión del terreno en la superficie de deslizamiento para confinar el rango de peligro y predecir la actividad futura. Acá vamos a medir el movimiento del terreno. También tenemos algunos unos tipos o desplazamientos que hay, ¿no? El extensómetros. El uno es el extensómetro. También tenemos la regla inclinada. Estos son métodos métodos donde podemos ver la medición del movimiento de tierra o la medición del tenemos el tipo extensómetros, el tipo regla inclinada, 3 medidas simples de desplazamiento, 4 localización de instrumentos. Y pasando con el otro tema, el capítulo 3, diseño y construcción, tenemos 3.1 taludes. Acá tenemos que los taludes de corte. Los taludes de corte son diferentes a los rellenos en terreno malo, por lo que es muy difícil determinar su diseño apropiado solamente con cálculos de estabilidad, debido a que la formación geológica del terreno es complicada. Las características del suelo varían considerablemente. La predicción de la localización de superficies de talla y los parámetros de resistencia del suelo es difícil, y la resistencia cortante disminuye en el tiempo debido al intemperismo después de la excavación. Además, existen otros factores que se traslapan de manera complicada, tales como las condiciones de corte artificial, grado de drenaje y trabajos de protección. Las lluvias fuertes y terremotos que hacen difícil predecir las tallas de las taludes después de determinados y planear en avance las medidas de protección. Tenemos el pendiente de taludes de corte. Acá tenemos un pendiente estándar de taludes. El terreno natural es extremadamente complicado y no uniforme en sus propiedades. Los taludes de corte tienden a ser inestables después de terminados los trabajos de corte. Por lo tanto, los cálculos de estabilidad son significativos solo en casos raros cuando se analizan la estabilidad de taludes de corte. Tenemos el forma de talud. La inclinación de las taludes depende de los suelos y la litología. Cuando la inclinación cambia, en muchos casos se proporciona una banqueta en el punto de cambio de inclinación. Generalmente se emplea una pendiente única cuando la geología y los suelos son los mismos en profundidad. Tenemos las banquetas. Exceptuando el caso indicado, generalmente se instala una banqueta de 1 o 2 metros de ancho a la mitad de un talud. También tenemos los propósitos de una banqueta. El propósito de una banqueta es la descarga y velocidad del agua superficial aumentan cuando el incremento de las fuerzas de socavación. En este caso, la velocidad de la corriente puede ser reducida al proporcionar una banqueta casi horizontal a la mitad del talud a la concentración del agua. La inclinación de la banqueta. Cuando no existe facilidad de drenaje, se proporciona a la banqueta una gradiente de 5 a 10% de forma transversal. Localización de las banquetas. En los taludes de corte normalmente se diseñan banquetas de 1 a 2 metros, como lo decíamos anteriormente, de ancho, cada 5 a 10 metros de altura. Cortes que requieren precaución especiales. Acá tenemos los taludes de corte que pueden colapsar fácilmente durante la ejecución de los trabajos. Serán dañados por lluvias fuertes o terremotos durante el mantenimiento. Aunque los taludes de corte hayan sido determinados satisfactoriamente, deben realizarse los reconocimientos indicados. Tenemos cortes en depósitos coluviales o taludes interperizados. También tenemos otro que es el 2 cortes en terreno erosionable, como suelos arenosos. Acá tenemos que tener un poco de cuidado porque los suelos arenosos son un poco inestables. Los sedimentos de suelos arenosos tales como granito descompuesto, ceniza volcánica, canteras de arena o capas de grava de terraza son erosionables por el agua superficial, resultando en la caída de rocas. También tenemos el cortes en rocas rápidamente meteorizables como teodolitos o serpentinales.
Tenemos los cortes en rocas en muchas fisuras, también tenemos los cortes donde se presenta mucha agua freática, que como lo mencionábamos anteriormente, tenemos que tener cuidado también con las mapas freáticas. El cortes en áreas frías y con gran caída de nieve. En las áreas frías y con gran caída de nieve, las fallas de taludes ocurren debido a avalanchas y escorrentías de deshielo durante la temporada de deshielo. Además, caídas de rocas o separación de superficies por el congelamiento del hielo tienden a ocurrir en áreas frías. También tenemos los taludes de gran escala. Y tenemos el último punto, el 3.13, ejecución de trabajos de taludes de corte. Acá tenemos que tener precauciones generales en la ejecución. Tenemos que tener siempre las precauciones, porque si no tenemos las precauciones nos puede salir mal el trabajo. Los trabajos de taludes están retrasados en términos de mecanización con respecto a otros trabajos de tierra. Actualmente los trabajos de taludes requieren más de mano de obra que otros trabajos de tierra. Sin embargo, en años recientes la mecanización ha progresado en los trabajos de protección de taludes. Mediante la utilización de las ventajas de estos métodos nuevos será posible ejecutar rápidamente trabajos de protección de taludes en alta calidad. Tenemos que tener siempre la precaución. También tenemos ejecución de trabajos de corte en basamento. Y por último tenemos el 3, ejecución de obras de talud en suelos comunes. Cuando se ejecuta el trabajo en taludes de suelo, la excavación mecánica se realiza primero dejando una tolerancia de 20 a 30 centímetros de la superficie de acabado. Luego el talud se determina con picos y palas de acuerdo a la línea de taludes indicada con las estacas de acabado. Sin embargo, aunque el cuerpo principal puede ser excavado rápidamente por la mecanización en este método, las consecuencias generales del trabajo están gobernadas por el trabajo de talud, de modo que la mecanización del trabajo de taludes también es necesaria. Tenemos que tener siempre en cuenta que los trabajos de deslizamiento, los trabajos de taludes son un poco riesgosos y tenemos que tener la precaución para poder hacer esas realizaciones. Para eso están los ingenieros, para poder hacer los estudios. Y eso es todo. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias.